Buenas noches, un saludo muy especial a todos aquellos que nos sintonizan a través del canal de YouTube Parroquia Nuestra Señora del Rosario y aquellos que lo hacen desde el canal de Facebook en Parroquia Nuestra Señora del Rosario El Retiro. Nos disponemos en esta noche para la celebración de la Lección Divina, en donde cada uno de nosotros, profundizando en la palabra de Dios y tomando las lecturas del próximo domingo, miraremos cuál es el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros, para nuestra familia y para nuestra comunidad parroquial. Recordemos que la Lección Divina es un método en donde llevamos diferentes pasos para poder sacar un constructo espiritual que nos ayuda a poder navegar en nuestra vida cristiana, para convertirnos en verdaderos discípulos del Señor. La Lección Divina entonces tiene la invocación del Espíritu Santo, tiene la lectura de la palabra de Dios, que no solamente se hace una vez, sino que se debería de hacer varias veces para poder analizar y conocer a mayor profundidad el texto sobre el cual vamos a orar. Luego de ello hay un eco de la palabra de Dios. ¿Cuál fue la palabra o la frase que me llamó la atención? A partir de ello se hace la meditación. ¿Qué es lo que me dice la palabra de Dios a mí y a través de ello qué le puede estar diciendo a los que tengo a mi alrededor, con los cuales estoy orando? Luego de ello está la oración. ¿Qué oración le voy a elevar a Dios luego de haberme hablado a través de su palabra y de haberme dado un mensaje específico? Y a partir de ello, que ya es externo o es más moderno, frente a los pasos clásicos de la Lección Divina, está el compromiso. ¿Con qué compromiso me voy yo luego de haber entonces experimentado el mensaje de Dios a través de su palabra? Los invito entonces para que nos acerquemos a los textos de este próximo domingo. Qué bueno que nosotros descarguemos en nuestros dispositivos móviles una aplicación que se llama Ordo Colombiano. En el Ordo encontramos las lecturas de todos los días y si queremos, pues también podemos encontrar adelantadas las lecturas de los días venideros, en especial de los domingos, para así entonces tener listo y celebrar esta Lección Divina. Bueno, tenemos entonces para este próximo domingo la primera lectura, que es del primer libro de los Reyes, en el capítulo 3, versículo 5, y luego salta hasta el 7 y sigue hasta el 12. Tenemos el Salmo 118, tenemos la segunda lectura, que es del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, versículos 28 al 30. Y luego tenemos el Evangelio, que es según San Mateo, en el capítulo 13, versículos 44 al 52. Entonces, antes de aproximarnos a estos textos que nos propone la liturgia para el domingo y orar a través de ellos, pidamos al Espíritu Santo, que es el autor e inspirador de toda escritura, que llegue sobre nosotros, inunde nuestra mente y nuestro corazón, y podamos así comprender el mensaje profundo que Él busca transmitirnos a través de la Sagrada Escritura, de su palabra. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da. Siento gozo, siento paz,
siento el amor que mi Dios me da. Gracias Espíritu Santo por venir sobre nosotros. Reanima y reaviva en nosotros los carismas que hemos recibido desde el momento de nuestra creación y todos aquellos que nos han sido dotados en el momento de nuestro bautismo y en la recepción de cada uno de los sacramentos. Del libro primero de los Reyes, en el capítulo 3, versículos 5, 7 hasta el 12. En aquellos días el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras. Respondió Salomón: Señor Dios mío, tú has hecho que tu siervo suceda a David mi padre en el trono. Aunque yo soy un muchacho y no sé desenvolverme, tu siervo se encuentra en medio de tu pueblo, un pueblo inmenso, incontable, innumerable. Da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a tu pueblo, para discernir el mal del bien, pues ¿quién sería capaz de gobernar a este pueblo tan numeroso? Al Señor le agradó que Salomón hubiera pedido aquello, y Dios le dijo: por haber pedido esto y no haber pedido para ti vida larga, ni riquezas, ni vida de tus enemigos, y no haber pedido para ti, sino discernimiento para escuchar y gobernar, te cumplo tu petición. Te doy un corazón sabio e inteligente, como no lo ha habido antes, ni lo habrá después de ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Encontramos en esta primera lectura a Salomón, rey del pueblo de Israel, y a él lo conocemos mucho por la gran sabiduría con la que fue dotado. Incluso en él se cumple la promesa de Dios sobre su persona y sobre su existencia. Tendrás sabiduría como nadie antes la ha tenido, ni nunca nadie la tendrá después. Todas las culturas recuerdan al sabio Salomón. Incluso en su tiempo eran muchos los que iban a visitarlo con la finalidad de poder tomar decisiones correctas y acertadas para sus pueblos. A él acudían muchos casos, entre ellos podríamos encontrar diversos en la Sagrada Escritura, pero hoy encontramos esta respuesta del Señor ante una petición humilde, ante alguien que no pide grandeza ni pide cosas para su vanagloria, sino que antes bien busca tomar buenos dotes psicológicos, espirituales, para responder al pueblo al cual Dios le había encomendado. ¿Qué es lo que nosotros estamos pidiendo al Señor? Cuando tú pides algo a Dios, ¿cuáles son las intenciones detrás de aquello que pides? Si Dios me lo concede, si Dios no me lo concede, ¿cuál es mi actitud? El sabio Salomón, el rey Salomón, nos da hoy una gran cátedra, una gran enseñanza. Debemos pedir no aquello que nos conviene humanamente, sino aquello que nos conviene para poder servir a nuestro prójimo, para poder cumplir a cabalidad la tarea que Dios nos ha encomendado. Roguemos una y otra vez a Dios que nos conceda la gracia de tener discernimiento para hacer aquellas cosas que nos convienen, pero también pidámosle a Él capacidad de gobernar nuestras vidas y de gobernar a aquellos que han sido puestos a nuestro cargo, nuestra familia, empleados, no sé. Podríamos analizar cada uno de los estados de las profesiones y de los oficios en la vida. ¿En cuál estamos nosotros? Y pidámosle a este mismo Dios discernimiento y pidámosle capacidad de gobernar. Qué hermoso encontrar este pasaje en la primera carta a los Reyes, y tal vez poco nos acercamos a los textos del Antiguo Testamento. Generalmente vamos a los del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que estamos nosotros pidiendo para nuestra vida? Que esta palabra nos ayude a nosotros a tener un verdadero diálogo con el Señor
en donde pidamos aquello que nos convenga a nosotros y que convenga a todos aquellos que tenemos a nuestro alrededor y que impactaremos en algún momento específico de nuestra vida. Salmo 118. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Mi porción es el Señor. He resuelto guardar tus palabras. Más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Que tu bondad me consuele según la promesa hecha a tu siervo. Cuando me alcance tu compasión viviré, y mis delicias serán tu voluntad. Yo amo tus mandatos más que el oro purísimo. Por eso aprecio tus decretos y detesto el camino de la mentira. Tus preceptos son admirables, por eso los guarda mi alma. La explicación de tu palabra ilumina, da inteligencia al ignorante. En este Salmo 118 vemos una oración elevada al Señor en donde se hace un compromiso con el Señor, pero también se le agradece por aquello que ha permitido experimentar en cada uno de los acontecimientos que puede vivir el ser humano. Mi porción es el Señor. Así comienza el Salmo. La porción de cada uno de nosotros debe ser este mismo Señor, que viviendo en el amor y sintiéndonos amados por Él, no busquemos nada más, ni busquemos intereses que nos aparten del mismo Señor. El Señor se convierte en nuestro lote, en nuestra porción. No debe haber para nosotros nada más importante que sencillamente recibir de aquel que hemos sido creados lo necesario para nuestra vida. Que todo lo que nosotros obtengamos, que todo lo que nosotros experimentemos, sea porque haya en nosotros una conciencia de que proviene de un Creador, de que proviene de un Señor, que es todo para nosotros. El Señor es nuestra porción, por ello comprometámonos a guardar sus decretos, sus mandamientos, a vivir en su camino, a no apartarnos jamás de sus decretos, de sus normas establecidas para que tengamos vida y vida en abundancia. El Señor ha hecho promesa para con nosotros. Sin más, Él conserva su promesa y nosotros debemos también mantenernos firmes en aquello que le prometemos al Señor. El Señor nos ilumina, nos da inteligencia e instruye nuestra ignorancia. Este salmo debe convertirse en una oración, pero también en un pacto con el Señor que nos concede abundantes dones y carismas en cada uno de los momentos específicos que nosotros podemos vivir, experimentar a lo largo de nuestra vida. Este Salmo 118 entonces es respuesta a esta primera lectura, como generalmente ocurre. Este salmo pudo haber sido escrito por Salomón y pues encontramos que se convierte en una oración que la pudo haber hecho Salomón luego de haber recibido de Dios tan gran don que es el de la sabiduría. Pues el que tiene la sabiduría aprende a gobernar todo en su vida y nada se sale de su control, porque tener a la sabiduría es tener al mismo Dios. Luego vamos a pasar a la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 8, versículos 28 al 30. Y dice lo siguiente: Hermanos, sabemos que a los que aman a Dios, todo les sirve para el bien, a los que ha llamado conforme a su designio, a los que había escogido, Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó los llamó, a los que llamó los justificó, y a los que justificó los glorificó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta perícopa de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos encontramos una palabra clave, y es la predestinación. Esta predestinación que debe de ser entendida por nosotros no desde un punto en el cual
estamos hechos con un destino fijo. Y como si no tuviéramos libertad, entonces todo va ocurriendo en nosotros como en una máquina. Y no es así. La predestinación en el cristianismo es la separación predilecta sobre una persona para cumplir una misión específica en el mundo, respetando obviamente su libertad. Dios a nosotros nos ha predestinado para una misión, y en esa misión que nosotros hagamos es donde nos vamos a sentir verdaderamente felices. Si no realizamos esa misión, pues entonces vamos a ser infelices porque no estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Nuestra voluntad debe estar unida a la voluntad de Dios para que adquiramos la santidad, y la santidad nos da a nosotros alegría, nos da verdadera felicidad. El Señor a los que predestinó los llamó. Nosotros somos llamados por el Señor en algún momento específico de la historia a la vida. Somos llamados luego de ello a la vida cristiana. Y luego de ese llamamiento, pues nos justifica. Él nos ha justificado en un momento específico de la historia, desde lo temporal hacia lo eterno. Cristo vino y murió de una vez y para siempre por todos, y nos ha concedido gracias abundantes, sobre todo el de la salvación. Ya está, y depende de nosotros que esa justificación la sepamos asumir, y a los que justificó los glorificó. El Señor llamándonos a nosotros y nosotros cumpliendo a cabalidad la misión que nos ha sido encomendada, pues Él nos va concediendo la gracia de poder recibir su misma gloria y de participar de todo aquello que Él es y Él vive y Él ha vivido. Cada uno de nosotros puede anotar que sin el caminar específico en una vida de santidad cristiana, podría entonces asumir todo lo que Cristo ha dejado para cada uno de nosotros. Si nosotros no somos cristianos auténticos y genuinos, pues todo lo que nos da Cristo lo echaríamos a la basura. No es que lo perdamos porque Él nos lo quite, sino porque nosotros mismos nos primábamos de Él con esas actitudes negativas y que son contrarias al cristianismo. Esta segunda lectura, pues si la unimos a todo aquello que se vive y se puede entender en la primera lectura, que es frente a la sabiduría, pues Dios llamó a Salomón a convertirse en un gran rey y le concede el don de la sabiduría. Dios sabe a quién escoge, pero Él, respetando la libertad específica de cada ser humano, pues no puede evitar que cometa pecado ni que se desvíe del camino que Él le ha indicado, porque entonces ya dejaríamos de ser libres si Él nos censurara todo ello. Pues así Él predestinó y Él separó, pero si en algún momento del camino nos pervertimos, pues ya no depende de Dios, sino que depende de nosotros, y las consecuencias las recibimos nosotros. Nosotros estamos separados para una misión específica en el mundo, como lo fue Salomón, y Dios para ello nos da los dotes específicos y nos glorifica a través de esos dotes, de esos carismas. Y esta gloria no es para que nosotros nos llenemos de orgullo y de soberbia, sino para que la devolvamos a Dios, a quien verdaderamente pertenece. Somos separados por Dios, pues entonces vivamos como personas consagradas. Esa es la separación especial. Somos consagrados para Dios por el bautismo, somos consagrados para Dios por el sacramento de la confirmación. ¿Estamos nosotros viviendo esa consagración como se debería de vivir? ¿O estamos abusando de nuestro cuerpo? ¿Estamos siendo sacrílegos con nuestra existencia y con nuestro ser? ¿Estamos siendo personas que no valoran la clase de posesión de Dios que somos? Miremos entonces y analicemos. Miremos la lectura de Pablo y allí entonces sepamos cuál es el designio para con nosotros. Todo lo que ocurre, ocurre para el bien de los que Él ama. Si estamos viviendo por una situación actual del COVID-19, pues no reneguemos contra Dios. Todo sucede para el bien de los que Él ama. Podríamos angustiarnos, desesperarnos, estresarnos, pero ¿eso qué hace?
va en contra de nosotros mismos. Podríamos renegar contra Dios, pero eso va en contra de nosotros mismos. ¿Cuál es el bien? Asumir todo como una bendición y como una grandeza de aquel que nos ha creado y que todo lo hace por el bien de los que ama. Vamos entonces a pasar al Evangelio. En el Evangelio, en el capítulo 13 de San Mateo, vamos a buscar los versículos 44 al 52. En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y lo compra. El reino de los cielos se parece también a una red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran hasta la orilla, se sientan y reúnen los buenos en el cesto y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles a separar a los malos de los buenos y los echarán en el horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entendéis bien esto? Ellos contestaron: sí. Él les dijo: ya veis, un escriba que entiende el reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos en el Evangelio de San Mateo con las parábolas que se convierten también en comparaciones. Comparar el reino de los cielos con algo que ocurre en este mundo es cojo, y toda comparación es coja, pero Cristo buscó las palabras más apropiadas y las analogías más acertadas para poder así que le comprendiera la gente sencilla y le comprendieran también aquellos que eran de la alta sociedad. El reino de los cielos, el tema de hoy es el reino de los cielos. El reino de los cielos se parece a una, dos y tres veces. En tres veces encontramos el reino de los cielos se parece. ¿A qué nos estamos pareciendo nosotros para con la siembra del reino de los cielos en el mundo? ¿Estamos trayendo verdaderamente una vivencia del reino o estamos convirtiendo el mundo en un infierno con nuestras actitudes? Primera comparación del reino de los cielos. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Quien lo encuentra va y vende todo lo que tiene, luego viene y compra el campo. Y con el campo pues entonces compra también el tesoro que se encuentra allí. Qué bonita comparación. Un tesoro. ¿Quién no quisiera tener un tesoro? ¿Y qué no haría teniendo un tesoro? No le faltaría nada más. En el reino de los cielos no nos faltará nada. Nada en absoluto. En el reino de los cielos lo tendremos todo. Y por ello no nos debe importar tener que sacrificar muchas cosas en el mundo y, digámoslo así entre comillas, vender muchas actitudes nuestras con tal de ganar ese reino de los cielos que es un tesoro que se encuentra escondido en un campo y que nosotros lo hemos encontrado y no podemos dejarlo perder porque ya nos pertenece, pero debemos luchar día a día para que no sea vendido a otros, para que el demonio, el enemigo, no nos lo quite. Segunda comparación. El reino de los cielos se parece a un comerciante de perlas finas. El reino de los cielos es como una perla muy muy valiosa. Y nosotros vamos en busca del mundo, en el mundo de tantas cosas. Y tal vez en esa sed puede ocurrir que vayamos buscando a Dios, pero buscamos a Dios en lo material, buscamos a Dios en un teléfono último modelo, buscamos a Dios en un televisor, buscamos a Dios en el dinero, buscamos a Dios en el trabajo excesivo. Y creemos que en todos estos lugares lo vamos a encontrar, pero en realidad no. El reino de los cielos es mucho mejor y mucho más sencillo que todas aquellas cosas que nos apartan de el verdadero concepto y de la verdadera vivencia de este reino. Cuando encontremos este tesoro, vamos y vendemos todo lo que tenemos,
nos apartamos de todos los prejuicios y de todas aquellas posesiones materiales que nos apartan de Dios para poder negociarlo y tener ese reino de los cielos en nosotros. Y lo último, el reino de los cielos se parece a una red, en donde se echa al mar, se sacan muchos peces, pero los peces que no son aptos para el consumo todavía se tiran al mar, los peces que ya no sirven. El reino de los cielos no es para cualquiera, no es para mediocres, no es para personas pequeñas de espíritu, sino grandes de espíritu, fortalecidas en el espíritu. El reino de los cielos no es para peces pequeños, sino para peces grandes. ¿Qué clase de peces somos nosotros? Entre comillas, la comparación de pez. ¿Somos peces que verdaderamente servimos o peces que debemos ser tirados? Nos ganamos el reino de los cielos de una vez y para siempre. No podemos tener una segunda oportunidad porque es grande y es larga la oportunidad en este mundo de vivir ese reino y de luchar por él. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros? En el fin, pues, pregunta el Señor, ¿entienden todo esto? Y nosotros tal vez podemos estar entendiendo todo esto, pero no lo queremos llevar a la práctica. Es que yo quiero vivir en Dios, pero es que este pecadito me es difícil quedarlo. No, debo de echarme una canita al aire de vez en cuando. Debo dar disfrute. En fin, tantas cosas podríamos pensar. Pero entendemos y ocurre esto. Aquel que entiende todo esto es como un escriba que saca de su baúl o de su arca cosas nuevas y cosas antiguas. O sea, todo aquello que teníamos conocimiento desde antes de tener un conocimiento profundo de Dios y ahora que estamos conociendo cada vez más profundamente a Dios. ¿Y con qué nos hemos de quedar? Sacamos las cosas, pero hemos de sacarlas para quedarnos siempre con lo mejor. Estamos luchando nosotros por el reino de los cielos, sería el ideal. ¿Qué tanto estamos luchando nosotros? ¿Qué tanto estamos dando nosotros por el reino de los cielos? Lo menos, de una forma mediocre. Estamos con el diablo, pero luego estamos con Dios. Estamos un momentico en el cielo y luego pasamos al infierno. Estamos en el pecado y luego buscamos la gracia. No podemos ser tibios, sino que debemos ser o fríos o calientes. Si queremos seguir al Señor, que lo sigamos con radicalidad. Que busquemos ese reino de los cielos en nosotros, sin importar perder al mundo, porque quien pierde al mundo gana a Dios, y quien gana al mundo pierde a Dios. No podemos decir nada que sea fuera del sí o del no. Para un cristiano auténtico no existe el más o menos. Luchemos cada día por todo esto. Una enseñanza semejante a la contenida en la parábola de la cizaña se expone en la red de arrastre, con un subrevoltijo de peces buenos y malos antes de la separación final. Hay que confiar en Dios, paciente y justo. Las parábolas del tesoro escondido y de la perla enseñan que el reino de los cielos está por encima de todo y por él ha de sacrificarse lo demás. El mismo modo en que el joven Salomón prefirió el don de la sabiduría a los bienes materiales. En el pasaje fundamental de la carta a los romanos que se lee este domingo se expone el plan completo de Dios: vocación, elección, predestinación y justificación, que tiene como finalidad el destino de gloria para quienes participan en la vida resucitada de Cristo. No se trata de una predestinación individual, sino de los cristianos como grupo. Muy nutritiva la palabra de Dios para este domingo, como siempre lo es, pero hay en ocasiones que es mucho más sencilla de comprender para nosotros. Qué rico que esta palabra de Dios la leamos constantemente, busquemos practicarla, busquemos convertirla en una lección de vida, que esta palabra no se convierta en una costumbre para nosotros. Y sí, soy cristiano y Dios nos habla a través de la Biblia, pero ¿qué? ¿Cierto? Nos quedamos ahí nada más en ese campo.
Los invito ahora para que de una forma especial cerremos por un momento nuestros ojos y le demos gracias a Dios por el banquete de la palabra que nos ha ofrecido. Démosle gracias a Dios porque nos ha concedido sabiduría a través de los actos y de las diferentes experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Nos ha dado aprendizaje, nos ha acercado cada vez más a Él. Nos ha dado sabiduría para comprender sus misterios y para comprender todo lo que nos acontece en la vida. Demos gracias al Señor porque Él nos ha separado y nos ha predestinado para una misión específica. No nos ha arrojado al mundo al azar, sino que ha pensado en nosotros desde la eternidad y tiene así un llamamiento, una vocación clara para nosotros. Nos ha justificado y no ha permitido que vayamos a las tinieblas. Nos ha dado la gracia de poder alcanzar los bienes celestiales, no por mérito nuestro, sino por todos los méritos de su Hijo. Demos gracias al Señor, porque nuestra alabanza para Él debe de ser constante, ya que de Él hemos recibido dones, carismas, hemos recibido disciplina y arte natural y sobrenatural. Las virtudes y los dones que recibimos de Dios son para Él, y a Él deben volver siempre, a través del servicio a nuestros hermanos. Demos gracias al Señor porque ha puesto a nuestro alcance el reino de los cielos. Demos gracias al Señor porque sencillamente nosotros estamos llamados a ser peces grandes y estamos llamados a sacar de nuestra vida cosas antiguas y cosas nuevas y quedarnos verdaderamente con lo esencial. Que su palabra nos nutra todos los días de nuestra vida. Que nada ni nadie pueda arrebatarnos ese gozo espiritual que nos produce esta misma palabra, y que en Él y para Él lleguemos a vivir cada momento con pasión en nuestra vida. Que luchemos por todo lo que Él nos pide en su palabra, que luchemos en especial por ser cristianos santos y por pertenecer verdaderamente a la Iglesia como cristianos practicantes, como creyentes que no se quedan simplemente con lo mínimo, sino que siempre van en busca de más. Gracias te damos, Señor, por todo ello, te alabamos, te bendecimos y te pedimos de forma muy especial que entres a nuestro corazón y que este mensaje nos dé la gracia de poder alcanzar los verdaderos dones que proceden de ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, cada quien saca su compromiso para esta lección divina. ¿Qué compromiso voy a asumir yo esta semana y ojalá para el resto de mi vida? Que el Señor los bendiga, que les conceda todo lo que más necesitan sus corazones, y los invito para que cada 8 días nos unamos a la celebración de esta lección divina.